La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Bienvenidos a Voces de Color y Música, programa radial de la Fundación Universitaria Bellas Artes y de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Alexis Ramírez, como siempre, acompañándonos en la grabación del programa. En la realización está con ustedes Carlos Vélez. Tenemos 3 invitados hoy en el programa radial. Omar Ruiz Hidalgo, docente de la Fundación Universitaria Bellas Artes, y 2 estudiantes de Artes Plásticas de la institución, Sara Loaiza y Miguel Bedoya. Con ellos vamos a hablar de las formas del paisaje. Ese es el título de una exposición que se encuentra en el Palacio de Bellas Artes, en su sala Eladio Vélez, exposición donde hay obras de 10 artistas. Eladio Vélez es uno de ellos, el gran pintor antioqueño del cual hemos hablado tanto, que fue estudiante, docente en Bellas Artes por allá en la primera mitad del siglo XX, pero también de artistas como Freddy Serna, Jason Sierra, Luis Loaiza, Jorge Zapata, en fin, como decía, 10 artistas hacen parte de esta exposición Las Formas del Paisaje, y queremos conversar con ellos de la exposición, de lo que significa el hecho de que esta exposición se relacione con un poeta muy importante, con Elí Ramírez. Elí Ramírez es un poeta del cual hablaremos también en otro programa radial que dedicaremos a su obra, y que está precisamente muy relacionada con el tema del paisaje, y que entonces digamos que inclusive una de las obras que hace parte de la exposición tiene un título de uno de los poemas de Elí Ramírez, pero ese será digamos otro programa en el que queremos invitar a Freddy Serna para que nos hable de esa poesía de Elí Ramírez. Y hoy aprovechamos entonces a Omar Ruiz, a Sara Loaiza y a Miguel Bedoya para hablar del tema de las formas del paisaje. Bienvenidos al programa radial. ¿Cómo están? Muchas gracias. Profesor Omar Ruiz Hidalgo, ¿de dónde surgió la idea de realizar esta exposición y ese nombre que se le da de las formas del paisaje? Este es un proceso producto de una asignatura en la carrera de Artes Plásticas en los estudiantes avanzados que se llama Curaduría y Museografía. En este curso miramos un poco sobre la historia de la curaduría, miramos técnicas de montaje y desarrollamos varios proyectos, ejercicios y un proyecto final que es esta exposición. En el grupo se debatió sobre los intereses que teníamos en conjunto y al final llegamos como al acuerdo de que el paisaje podía ser un tema que nos convocaba a todos. Indagamos un poco como cuáles eran los artistas que había en el medio para pensarnos este paisaje, y en principio teníamos esa idea de paisaje como una mirada amplia sobre lo que podía ser la ciudad en la que estamos, ¿cierto? Lo que es Medellín, el área metropolitana.
Pero a medida que nos vamos encontrando con los artistas que nos interesan, con sus intereses, con sus búsquedas, nos vamos dando cuenta que el paisaje es demasiado complejo. Cada uno nos abre una mirada, unas problemáticas, unas maneras de ver que se enriquece mutuamente en la medida en que vemos en esta exposición la mirada de 10 personas complementándose. El tema del paisaje ha sido usado por las artes plásticas, bueno, yo no sé desde cuándo en la historia, pero retomarlo hoy es retomarlo de una manera distinta, diferente, en el sentido, lo que nos acaba de decir el profesor Omar, que no es el paisaje de lo que veo en la lejanía, en la montaña, digamos, es otro tipo de paisaje el que encontramos en estos 10 artistas. Sí, yo creo que ahí sería bueno como hacer mención al texto curatorial que fue producto pues, de unos ejercicios de clase donde escogimos el texto que nos proponía Daniela Vera, donde empieza haciendo un relato de cómo es esa cotidianidad, cómo vemos las cosas, pero cómo empiezan a llenarse de sentido. Entonces dice una iglesia, una plaza, una farmacia siempre cerrada, un banco con cajero automático, una tienda, una avenida, una dirección, el negocio de Doña Juana y Don Miguel, la distribuidora de arepas, un bar en una esquina y otro en otra esquina 2 cuadras después, una virgen en la acera del vecino y un paisaje desordenado que contiene tantas historias como adoquines, que se hace al igual que confuso, fácil de mirar, cotidiano. Más de 1000 casas de 3 pisos y techos entejados, casi como una avalancha sobre los ojos, mientras se miran allí tan inertes encima de la montaña tan viva. Me parece muy apropiado este texto porque pues habla de cosas cotidianas, pero también cómo se llenan como de muchas experiencias de acuerdo a cómo las miramos, cómo las vivimos, cómo nos apropiamos de ellas, cómo hace parte de nuestras biografías y de nuestro andar pues, diario en la ciudad. Antes de que Sara y Miguel nos cuenten como su relación, su contacto con los artistas para esta exposición, quisiera que nos contaran su visión personal sobre el paisaje o desde su obra, si están trabajando, digamos, el paisaje como parte de la obra que ustedes desarrollan como artistas o cómo lo ven viéndolo desde otros artistas. Claro. Por ejemplo, en mi caso personal, digamos, la obra se desarrolla en términos de un paisaje doméstico, ¿no? Y creería yo que Omar ahorita lo citó, que un paisaje es una palabra muy amplia desde el concepto y desde la forma. Desde mi obra personal, pues digamos que he tratado temas domésticos y creería que el paisaje puede caber ahí, entendiendo que es como una visión de un panorama donde suceden cosas. En ese caso lo relacionaría con mi obra. Y digamos en términos más generales de la exposición, tener 10 artistas diversos, teniendo una mirada pues como cada uno independiente sobre ese mismo paisaje, para la exposición específicamente un paisaje más urbano, sobre la urbe pues o lo que es Medellín, digamos que nos permite tener como esa conexión directa de la mirada del artista hacia el paisaje. Entonces puede ser una relación muy intimista de las calles, desde la propia calle de la ciudad, desde la esquina, desde una tienda, pero también un panorama amplio de la ciudad entre una montaña. Entonces creería yo que esa es como mi perspectiva ante la exposición. Y el caso de Miguel Bedoya. Sí, mira, para mí ese proceso curatorial y esta experiencia que tuve en la exposición también veo mucha coherencia con mi tesis de grado que estoy desarrollando en este momento. Entonces, mi tesis de grado tiene un enfoque en estudiar y cuestionar cómo ese paisaje urbano se va construyendo y se va deconstruyendo por medio de las fronteras invisibles. Entonces también es como esa sociedad que habita ese paisaje urbano y que hace que ese paisaje urbano se vaya ampliando, se vaya construyendo, como también esa misma sociedad lo deconstruye. Entonces ahí me apunto a una reflexión gracias a que muchos de estos artistas tenían en sus obras plasmados esas miradas que tiene la misma sociedad en la ciudad como tal, en el paisaje urbano. Muy bien.
Profesor Omar, no quiero dejar pasar el nombre de Ely Ramírez. Yo anunciaba pues que queremos hacer un programa radial para hablar de Ely Ramírez y de su obra, pero en este contexto de este primer programa quisiera que usted nos lo relacionara, o por qué se adoptó, digamos, de hecho, poemas de Ely Ramírez como parte de la curaduría o de los textos que aparecen en la sala de exposición. Sí, la oportunidad de instalar una exposición, de invitar artistas, de inventarnos una narrativa en un espacio expositivo, yo creo que es algo que uno no debe dejar desaprovechar nunca. Es una oportunidad de poder crear unos relatos y compartirlos con un público. Y la exposición, más que unas piezas quietas instaladas, más bien son unos detonantes, unas preguntas. De ahí parte pues como más bien un diálogo con los espectadores, donde la exposición no se quede encerrada en un espacio cerrado, pues un espacio físico, sino que vaya en los cuestionamientos de las personas que lo visitan. Entonces nos interesa como activar, ¿cierto? Como a ese espectador, y nos pareció pues que los textos de Ely Ramírez ayudaban a ampliar esa sensibilización frente al paisaje. O sea, él no es nada pasible, ¿cierto? No es algo como muy pasivo ni amoroso con la ciudad. Él batalla con las calles, con el día a día, con la dureza de lo que sucede en el espacio público, y lo encarna en sus palabras. Entonces, esa exposición apoyada con los poemas de Ely también amplía las perspectivas. O sea, cada artista nos muestra como unas formas de sensibilizarse hacia ese espacio público, porque toda la exposición habla de espacio público, ¿cierto? Y Ely es otra imagen más. O sea, cada palabra de él es como una pintura, sí. Es como, pues crea unos acontecimientos. Entonces, de eso se trata la exposición, o sea, que hayan experiencias para el espectador en cada rincón de la sala donde se encuentre. Por eso también la invitación a Ladio Vélez, ¿cierto? Es como para apoderarnos del edificio, para pensar en que no estamos simplemente como observadores a 1 metro de un cuadro, sino que estamos conviviendo con una atmósfera que hemos creado, donde se incluye la misma historia del edificio, donde Ladio Vélez, con su obra instalada ya hace como 80 años, viene a conversarnos y a dialogar desde el pasado, de una ciudad que estaba naciendo o creciendo desde lo industrial, con lo que nos están mostrando los artistas actuales. O sea que tenemos como ecos en distintas idas y venidas, donde el espectador queremos que tome una posición y se haga sus propias formulaciones. Sí, menciona el profesor Román Ruiz a Ladio Vélez. Yo decía que pues, es un artista muy importante antioqueño, que fue estudiante y docente en Bellas Artes, y por allá en los años 30 donó unos paisajes, 8 paisajes que están actualmente en la Sala Beethoven del Palacio de Bellas Artes, que hacen parte del patrimonio de este monumento nacional. Es entonces uno de esos artistas que está en la exposición, y está claro entonces por qué se selecciona a Eladio Vélez como uno de los participantes en las formas del paisaje. Pero Sara y Miguel, ¿cómo lograr, digamos, no sé cuántos artistas pueden estar, digamos, pintando paisaje en Medellín? No sé, miles, no sé cuántos pueden ser. ¿Cómo lograr decidir o que estos artistas eran los que ustedes querían que entraran en esos diálogos, como lo dice el profesor Omar, con los espectadores que van a la sala de Ladio Vélez a ver esta exposición? Claro, yo creería que todo el proceso que requiere pues como montar una exposición desde la curaduría y la museografía es precisamente un proceso que es como un paso a paso. Entonces voy a explicar brevemente cómo se construyó toda la exposición. Obviamente pues como a partir de la enseñanza de Omar, y nosotros como sus estudiantes pues como aplicar todos los conocimientos que compartíamos en clase, pero digamos que el proceso era visitar al artista a su taller, sumergirnos pues como en todo el mundo conceptual y técnico del artista, y nosotros mismos tomar la decisión de qué obras podían desde nuestros criterios conceptuales y técnicos también considerábamos pues como que podían dialogar y entablar un diálogo con todos los espectadores que fueran a la muestra.
y que también nosotros nos sensibilizáramos con esas mismas piezas y las consideráramos pues como propias para llevarlas al espacio. Entonces había una selección de las obras, había una conversación y una entrevista con el artista. Digamos que esa era una parte crucial para entender la forma en que el artista concibe el paisaje y por esa misma razón pues como tomar la decisión de que participara en la exposición. Así con todos, fue una exposición que se construyó grupalmente, entonces cada compañero tenía un par de artistas del que se seleccionaba parte de su obra, unas 2, máximo 3 piezas pues como por cada uno, y que las 3 piezas hablaran precisamente como del paisaje urbano y desde la mirada particular que tenía ese artista que nos presentaba. Ya obviamente pues el proceso técnico de llevar las obras, montarlas en el espacio, elegir la altura a la que iban, las fichas técnicas, como todo ese proceso que requiere una exposición, la parte de las luces, la parte de la coctelería y la atención pues como a los espectadores y que se sintieran en un espacio acogedor y digamos que permitiera como un recorrido y una reflexión ante las obras que se presentaban. Es interesante, ya voy Miguel con usted. Es interesante, Omar, toda esta descripción que nos ha hecho Sara. Pensemos en otra manifestación artística, una obra de teatro, toda la preparación, todo el antes, el durante y el después. No habíamos visto quizás que una exposición tenía todo eso, y es precisamente el trabajo de curaduría y museografía el que tiene todo eso, ese detrás de cámaras de esa preparación que es tan necesaria, pero que normalmente los espectadores lo único que vemos es un resultado. Sí, pues me parece muy apropiado toda esa descripción, porque cuando ya todo está instalado y estamos contentos con el resultado, pues parece que se nos olvidara tantas historias tras escena, ¿cierto? Todos los preámbulos, todas las conversaciones, los correos electrónicos, el apoyo de las distintas áreas de la universidad para poder sacar adelante como comunicaciones, los compañeros que hacen el montaje, ¿cierto? Que se encargan de llevarnos, estar de acuerdo con o seguirnos como cada una de las indicaciones de cómo queremos la pieza o acomodar si es necesario, porque pues, de entrada no todo tiene que estar totalmente dominado, ¿cierto? Hay cambios también en ese proceso, y tener un equipo que esté acorde con la misma perspectiva es difícil. Siempre si alguien no está convencido de lo que está haciendo, las cosas se vuelven mucho más tensas, más lentas, y acá pues tuvimos como ese gran aprendizaje de que gracias a que había un equipo comprometido con lo que queríamos hacer, pues se pudo desarrollar muy fluidamente todo el proceso. Y sí, son una cantidad de pasos y bueno, a buena hora hay un resultado. Sí. Miguel Bedoya, pues además de trabajar con, y ahora leemos los nombres de esas personas que hicieron parte del colectivo curatorial, pues aparte entonces de esa preparación de la que acabamos de hablar, también tuvo una tarea bien importante, y es un diálogo con los espectadores que asistieron a la inauguración, un poco como para conocer, Miguel, entonces qué opinión tenían después de ver. ¿Qué se encontró Miguel Bedoya en esa conversación con los espectadores? Pues claro, en ese momento en el que me di a la tarea de indagar al espectador, de entrevistar al espectador sobre cómo había sido su experiencia en la muestra, obtuve algunas perspectivas bastante acordes con lo que en algún momento en el montaje habíamos planteado, que era que el espectador estuviera a gusto y que tuviera ese diálogo con la misma obra, y cómo esa obra, entrando en diálogo con el espectador, le aproximaba narrativas y experiencias, recuerdos y sucesos que el mismo espectador y que el mismo artista habían experimentado en sus vidas cotidianas, en ese experimentar de el paisaje como tal, y cómo en esa construcción del mismo paisaje habían sucedido esa serie de experiencias. Además de Eladio Vélez, que ya lo hemos mencionado, está el caso de Freddy Serna como uno de sus artistas invitados. Freddy Serna pues es muy reconocido, ya bastantes años
trabajando en Medellín, en su taller. Tal vez recuerdo pintando desde su zona de Castilla el Frente, o sea, la comuna del Frente, tal vez recuerdo mucho. Exactamente, como ese tipo de obra de Freddy que le ha dado, como decía, mucho reconocimiento. Pero hablemos además de Freddy y de los otros artistas y un poco como que qué podemos encontrar en la obra de ellos. Claro, voy a nombrarlos antes que nada. Entonces tenemos a Eladio Vélez, a Freddy Serna, tenemos también a Jason Sierra, Luis Loaiza, Jorge Alonso Zapata, Santiago Niño, Carlos Carmona, Alejandro Gutiérrez, Juan Henao Roldán y Jonathan Madrid. Yo creo que es importante también resaltar que para la exposición tomamos la decisión de incluir 2 estudiantes de la Fundación Universitaria Bellas Artes, que son Jonathan Madrid y Santiago Niño. Digamos que también era una decisión intencionada para precisamente que las obras de estos chicos que están como en el proceso pues creativo conversaran con personas que ya están pues como en el medio artístico. Entonces tener como unas miradas diversas con las obras pues como que ellos nos planteaban y las obras de los artistas pues que digamos que ya tienen un recorrido mucho más amplio. Bueno, yo creo que en el caso, por ejemplo, de Jorge Zapata, que es un artista que también tiene pues como un reconocimiento, claro, es por ejemplo una mirada más intimista, ¿no? Es como hacer un zoom en el paisaje, es como adentrarse donde casi ni se ven muros, sino la misma gente que considero yo que construye ese mismo paisaje urbano, ¿no? La que levanta los muros y la que levanta la ciudad. Entonces antes de eso está la gente y creería yo que es como muy apropiado que él esté en la exposición. También voy a hablar un poquito de los compañeros de Jonathan y de Niño. Conozco pues como más de cerca todo el proceso. De Jonathan, por ejemplo, tenemos fotografía, entonces él tiene un interés por el paisaje desde la acumulación y específicamente en la ciudad de la acumulación de cables, por ejemplo. Entonces una mirada también es como un zoom a un elemento que está en el paisaje urbano y que se vuelve precisamente como paisaje, así la palabra se vuelva muy redundante, pero es un elemento que a él le interesa pues y que digamos que en la fotografía es súper evidente. Y en el caso de Santiago Niño también trabaja con lo urbano, desde el graffiti y desde una intervención de los chicos grafiteros sobre, por ejemplo, las señales de tránsito, que son las piezas que tenemos pues en la exposición. Entonces también es una mirada del paisaje muy hacia el sumo y hacia los detalles de lo que es un paisaje. Pero también tenemos, por ejemplo, a Alejandro Gutiérrez, que yo le realicé pues como toda la entrevista, y en la obra de Alejandro vemos un paisaje amplio, donde se ven 2 montañas y un montoncito de casas en la mitad. Entonces también es salirse un poco, dejar de hacer zoom de la ciudad, irse a la montaña y mirar la ciudad desde lo alto. Entonces yo creo que también hay unos buenos contrastes desde la composición, desde las composiciones pictóricas que elegimos pues como para la exposición. Y teníamos también pues la obra de Juan Henao, que es una mirada pues muy poética de unos paisajes nocturnos, la de Carlos Carmona, que trabaja con una mirada sobre esa ciudad que se está construyendo permanentemente, entonces es en medio de escombros, es algo como apocalíptico, al menos esta pieza, porque a la hora de mostrarnos su proyecto tiene una obra que nos sorprendió porque es muy amplia y muy enriquecida, es egresado también de Bellas Artes, Carlos Carmona. Yo creo que es de un proyecto anterior o de cuando era estudiante que se llamaba Deconstrucción. ¿O no es de esa yo creo época? que esa obra justamente no es de esa serie, pero sí se le ve como lo consecuente que ha sido con el desarrollo de su proyecto. Sí. Y también estaba entre estos artistas Jason Sierra con un dibujo a lápiz. Era grafito sobre papel. Grafito. Con unos personajes por ahí cruzando. Con Trementina, muy, muy interesante ese trabajo. Y pues en general vemos, pues yo me imagino como una exposición, lo hablábamos en clase en algún momento. Uno entra a una sala de exposición y lo que encuentra son una cantidad de relaciones como si fuera cuando se van a robar algo en un banco que muestran las películas que se detonan todos los rayos, ¿cierto? Así pues, sucede en una exposición, uno entra y todas las obras empiezan a conversar, ¿cierto? Especialmente con el espectador, que es el que va a abrir ese diálogo, pero cada obra en el lugar donde la ubicamos, pensamos que es el lugar que era para ello, o sea, el lugar que tiene que ser el más adecuado, aunque si viene otra persona y hace la curaduría, pues seguramente van a haber millones de formas de hacerlo, ¿cierto? Pero lo que nosotros proponemos ahí es que cada cosa esté en el lugar que debe ser, o sea, que hay un interés intencionado entre la conversación de una obra con la otra de acuerdo al lugar donde se ubica.
en ese intencionado, para tomar esa palabra que acaba de mencionar Omar Ruiz, está el hecho de tener pintura, dibujo, como lo acaban de mencionar, fotografía, y que no aparezcan otras formas, la instalación o el performance, no sé, como que fue decisión curatorial que la exposición tuviera, digamos, estas formas de expresión. Realmente, si pudiéramos dedicarnos un año a seguir mirando lo que pasa en la ciudad, pues seguramente encontraríamos muchas más cosas para sacar unas, poner otras, pues, o quién sabe qué pudiera suceder, ¿cierto? Dentro de esos miles de artistas que claro, que se interesan por el paisaje. Sí, claro. Sí, entonces es como lo que logramos avanzar en este semestre, y como decía ahora, pues cada exposición lo que hace es detonar preguntas, y a partir de esta vale la pena mencionarlo, pues a la hora de mirar hacia atrás nos dimos cuenta que no teníamos una mujer, por ejemplo, en la exposición, ¿no? Y eso nos generó unas preguntas también, pero ya cuando teníamos todo elaborado, ¿cierto? ¿Qué pasó? Mira, no hay una mujer acá. Y alguien por Facebook nos dijo, y no había una mujer para escoger. Y me parece muy interesante porque a partir de eso nos cuestionamos también. Entonces, ahora que dices que pueden haber miles de personas pintando paisaje, en el panorama, digamos, del círculo cercano donde nosotros conocemos, pues se detona esa necesidad. Bueno, ¿cuáles son, cierto? No porque ellas, pues sea su obligación hacerse notar de nosotros, porque nosotros no somos nadie tampoco, pero hasta donde uno reconoce todo el panorama de lo que tiene alrededor para poder identificar, pues, todos los lenguajes que se están desarrollando. Entonces es una pregunta que queda ahí a partir de la exposición. Y en ese papel de curadores, pues estamos conversando con Sara Loaiza, con Miguel Bedoya. Les recuerdo que además participaron María Alzate, Juanita Cadavid, Oscar López, Julio López, David Lotero, Sergio Marulanda, Daniela Vera, Jessica Zuluaga, y coordinados pues por el profesor Omar Ruiz. Decía que el espacio como tal, el hecho de tener una exposición en un espacio patrimonial como es el Palacio de Bellas Artes, eso también, digamos, condiciona un poco el resultado de las formas del paisaje, lo que hoy se puede ver allí. Yo creería que no tanto condiciona, sino que más bien propone un nuevo espacio, ¿no? Teniendo en cuenta pues como que la sala de Eladio Vélez siempre ha estado pues como dispuesta y es una sala de exposiciones, pero digamos que el Palacio precisamente para esta exposición se renueva con otro aire, digamos, con un ámbito más cultural. Pues cabe mencionar de pronto que la parte administrativa pues se trasladó a otro lugar, entonces el Palacio queda como netamente dedicado a toda la parte cultural. Entonces yo creería que la exposición, digamos, resalta esa parte cultural del Palacio, y obviamente nos pareció pues como muy pertinente realizar la exposición allí, digamos, como un relanzamiento del Palacio como centro cultural en la ciudad de Medellín. Muchas gracias a Omar Ruiz Hidalgo, docente, a Sara Loaiza, Miguel Bedoya, estudiantes de Artes Plásticas, por estar con nosotros en Voces de Color y Música, haciéndonos esta invitación para las formas del paisaje. Esta exposición que se encuentra en la Sala Eladio Vélez del Palacio de Bellas Artes va a estar abierta al público hasta el 5 de julio, puede ser visitada de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, los sábados de 8 de la mañana a 12 del día, con entrada libre para el público. Y la exposición, pues además del recorrido por las obras de estos 10 artistas que hemos mencionado que están allí en la Sala Eladio Vélez, permite además visitar los otros 7 paisajes, o más bien los paisajes que tiene Eladio Vélez en la Sala Beethoven. Es una forma también de volver a encontrar esta obra que se ha dicho es la más importante en paisaje. Lo que hay allí en el Palacio de Bellas Artes, lo más importante de las obras de paisaje de Eladio Vélez. Qué bueno. Es cierto. Sí. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Agradecemos a Alexis Ramírez, nos acompañó en la grabación del programa radial Voces de Color y Música, que les recuerdo lo pueden escuchar nuevamente en nuestro canal en YouTube. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música.
un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.